¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a otra emisión de Grado 33. Qué bueno que nos estén acompañando como todos los días. Venezuela tiene los mayores índices de inseguridad a nivel hemisférico, una de las devaluaciones más altas del mundo, y últimamente la población soporta, además del costo de vida, la ausencia de muchos productos de primera necesidad. Si vive en el interior, los cortes de energía eléctrica son casi diarios. Si en cambio está en Caracas, el tráfico es infernal. En ese panorama, les preguntamos a profesionales de la salud mental cómo está hoy el venezolano en ese terreno. Esa es la situación en la cual estamos inmersos, ¿no? Donde evidentemente la vida se ha transformado en un permanente estrés. Esto nos lleva a un estado de estrés crónico, donde la gente ya no se produce la reacción frente a un estímulo amenazante, sino a constantes estímulos amenazantes, que es estrés, ¿no? Y se define como la serie de cambios físicos, emocionales y conductuales que se producen en el individuo cuando se encuentra frente a una situación amenazante del ambiente. Esto va a producir una serie de reacciones y dentro de estas reacciones vamos a encontrar, por supuesto, la manera de defenderse contra lo que está ocurriendo. El estrés es una reacción del cuerpo ante situaciones que generan una demanda. Es un mecanismo adaptativo, es positivo. Lo que quiero decir con esto es que hay un estrés positivo. Ahora, cuando el estrés se hace crónico o las exigencias de las situaciones estresantes son muy altas, la persona o el individuo pierde la capacidad para manejar esa situación y entonces hay una predisposición a enfermarse, ya sea físicamente o ya sea psicológicamente. El ser humano, ¿verdad?, cuando va a consulta, va por una situación en particular, ¿okay?, sea familiar, social, que le esté afectando y cómo él puede apropiarse de ese locus de control interno que tiene que ver con hasta dónde yo puedo manejar la situación y hasta dónde no. Hay una situación muy importante. Hay eventos de tipo social y político que no están en manos de la persona. Sí es cierto que la persona hace su votación, hay resultados, pero hay ciertos aspectos que nos inciden de manera directa y que escapan del control de la persona. Esto va a generar una situación de constante angustia, de tensión, de síntomas que van a producir una gran irritabilidad y una dificultad para relacionarse o mantenerse la relación adecuada con el ambiente. Esto es lo que va a ocasionar la situación de violencia que estamos observando cuando una persona por cualquier mínimo motivo reacciona de una forma desproporcionada. En el caso de los niños y también de los ancianos son más vulnerables al estrés que los adultos. O sea, los mecanismos de defensa que tienen o que tenemos los adultos son mucho mayores que los que puede tener un niño o los que puede tener un anciano. En el caso de los niños es una personalidad que está en formación, es un individuo que está en formación y es un sistema nervioso central o un cerebro que está en desarrollo. Entonces es mucho más vulnerable a los agentes nocivos, y hablamos de agentes nocivos a todo tipo de agentes, desde físicos, sociales, psicológicos, son más sensibles a ellos. Evidentemente tenemos todas unas escalas de valores y de importancia que le damos a ciertos estresores. Son desproporcionados. ¿Qué sucede? Esto incide de manera negativa en la salud de la persona. Estamos hablando no solamente de lo que sucede afuera, sino lo que está sucediendo en la persona, que está en constante estado de alarma, en constante estado de alarma y de estrés por situaciones muy particulares que vienen tanto a nivel externo como a nivel interno. Esta es una situación en la que nos hemos condicionado a vivir. Las personas no solamente están sufriendo los embates de las cosas, sino también presenciando a otros que sufren los embates de las situaciones. Entonces, esto va a bombardearnos de tal manera que nos mantiene en un estado de alerta excesivo. Este alerta excesivo va a condicionar el que estemos esperando un golpe de cualquiera que se aproxime, que se acerque, o un ataque, o un asalto, o una agresión. Y
nos convierte en personas que estamos defendiéndonos emocional y físicamente. Entonces, frente a cualquier estímulo brincamos, saltamos, reaccionamos desproporcionadamente y, por supuesto, esta situación va incrementando cada vez más al punto de que nos hacemos intolerantes e intolerables. Al regreso, ¿cómo vive una persona bajo estrés permanente y cuáles son los peligros que su salud pudiera estar enfrentando? Es hora de hacer una pausa. Regresamos de inmediato con Grado 33. Quien maneje de noche por Caracas, por ejemplo, además de la oscuridad en casi toda la ciudad, debe eludir a ciegas los huecos y a los motorizados que salen prácticamente de la nada. Ese nivel de estrés al que está sometido lo explican más claramente los especialistas. Vemos que la persona sintomatológicamente primero está bombardeada por miles de situaciones, una tras otra. Sale a la calle, se encuentra con un tráfico, con el motorizado, con la cola inmensa, con la inseguridad, con la carencia de alimentos, con la falta de sueldo, con la falta de empleo, y con el gentío que también presiona. Todo esto va a producir una gran tensión, una gran angustia. Esta angustia se va a empezar a manifestar por una serie de síntomas. La persona no duerme bien, le empieza a costar agarrar el sueño, se acuesta pero empieza a pensar y tarda en dormirse. Esto hace que el sueño no sea tampoco reparador, a veces hay pesadillas, se levanta cansado como si no hubiera descansado y al día siguiente va a estar muy sensible, primero cansado y después sensible. Esta sensibilidad lo hace ser una persona reactiva a cualquier estímulo. Esta situación de estrés que se está viviendo en el mundo moderno, que tiene que ver particularmente por la percepción que tenemos los seres humanos de la realidad. La percepción de la situación es individual y depende de cómo el individuo o la persona ve la realidad. Ve la realidad con respecto a cómo ve el futuro, cómo ve el mundo y cómo se ve a sí mismo. Es muy importante el cómo se ve a sí mismo porque también hay algo clave que es cuál es mi capacidad para enfrentar las situaciones difíciles. Hay situaciones en las cuales las personas podemos manejar el estrés de manera adecuada y en esas mismas condiciones hay personas que simplemente pierden el control. Es allí donde interviene el especialista para darle herramientas, porque la persona tiene herramientas internas que puede de alguna manera manejarlas para tolerar los niveles de estrés, a los cuales evidentemente estamos expuestos todos. Cuando esta situación llega al punto donde estamos describiendo, pues las personas viven en una situación como que estuvieran de defensa, el organismo tiene disparados todos los elementos para defenderse. Entonces está como de defensa permanente, como con todas las armas afuera. Esto va a generar que esa tensión pues aumente las cifras tensionales desde el punto de vista hemodinámico, o sea, la tensión arterial sube, la persona no duerme, el apetito o come mucho o deja de comer, está cansado constantemente, está irritado, está explosivo y por supuesto tiene taquicardias, le cuesta respirar, él tiene sensación de ahogo, como que las cosas lo están ahogando y le falta el aire, y por supuesto la reacción frente a las personas que lo rodean es sumamente irritado o explosivo, agresivo, violento, y esto va a generar dificultades en su relación con el entorno, en el trabajo pues no tiene capacidad para concentrarse, el rendimiento baja y todo esto va a afectar toda su condición de vida. El tema con el estrés es que, sobre todo ahora en la actualidad, modernamente, tiene que ver con la percepción catastrófica que hacemos de las cosas. Entonces tenemos una percepción de que el mundo es peligroso, o de que la vida es peligrosa, o es peligroso vivir, o tenemos la percepción de que no tenemos la capacidad para enfrentar determinadas situaciones, o tenemos la percepción de que el futuro va a ser también catastrófico, va a ser un problema. Y en realidad no tenemos una bola de cristal para saber cuál va a ser el futuro.
Una persona que está clara en que tiene varias áreas de vida, sea social, familiar, pareja, hijos, y le está dando de alguna manera un tratamiento equilibrado a todas esas áreas, generalmente mantiene un nivel equilibrado de armonía en su ser. Hay personas que dedican muchísimo tiempo a una área y eso produce también estrés. El estrés laboral, estar todo el tiempo pendiente de trabajo, ser un ergomaníaco, ¿ok? O ser una persona que se dedica solamente a los estudios en desmedro de las demás áreas, evidentemente hay aquí una falta de equilibrio. Por la importancia didáctica que pueda tener, vamos a dedicar los 2 últimos segmentos de este programa a formular sugerencias sobre cómo manejar el estrés. Hacemos una breve pausa comercial y en instantes regresamos con su grado 33. A grandes rasgos, los especialistas invitados nos han definido el diagnóstico del estrés al que está sometida la población por diferentes factores, pero aunque la mayoría de esos factores no los podamos controlar, en cambio sí mandamos en nuestros pensamientos. Los pensamientos crean las realidades y en la medida en que yo tomo una calidad de pensamiento, vamos a decir potenciador, para poder salir de las situaciones, en esa medida tengo herramientas para hacerlo. Los pensamientos catastróficos hacen que veas las situaciones como un problema, pero no como una solución. Se te limita la capacidad para solucionar problemas. Si ves la realidad tal cual como es, sin exagerarla, ves unos elementos diferentes donde tú como persona puedes tomar acciones directamente. Y es buscar el control. No es fácil. No es nada fácil porque incluso la diversión está en una condición de estrés también, porque no podemos, los parques los tenemos, son muy bonitos, pero no los podemos usar, no podemos ir a una reunión social porque tenemos que salir asustados y tampoco nuestros hijos lo pueden hacer. Entonces tenemos que decirles que se queden a dormir en el sitio y se vengan de día para evitar el riesgo de la noche, pero que es igual al de día. También el otro problema es que la situación de distracción, la distracción es difícil de lograr. En el caso de los niños y adolescentes, hay varias cosas que pudiéramos hacer. Ellos están bajo las mismas influencias que estamos los adultos, ¿no? Están bajo las mismas influencias sociales, las mismas influencias comunicacionales, las mismas influencias económicas, y ellos reciben la información a través de un filtro importante, que es el filtro de los padres y de los seres cercanos, que deberían tener una función formadora y una función protectora. Hay muchas técnicas inclusive que podemos nosotros como psicólogos sugerirle a las personas que tienen que ver con el control de la respiración, con estados de relajación, inclusive en la terapia se les enseña a las personas a manejar estos estados de angustia, tomando en cuenta su respiración, la relajación, lo que es el locus de control, las situaciones que puedo manejar y las que no. Las que realmente hay como jerarquías, hay aspectos de la vida que me afectan grandemente y hay otros que generalmente son de mediana o baja influencia. Es bien importante que la persona detecte cuáles son los estresores, como habíamos hablado, que me impactan a mí de manera importante. También hacer ejercicios respiratorios, que consistan en tomar el aire lentamente, guardarlo un poquito y botarlo lentamente cuando nos sintamos muy cargados, muy tensos, y a veces si la persona puede tener la oportunidad y conoce hacer técnicas de relajación en las cuales pues permita ir, porque las contracturas musculares, las tortícolis, el peso en la nuca y todas esas sensaciones, a veces dolores musculares generalizados por las condiciones en que la persona duerme. La persona duerme tensa y la mandíbula la tiene contraída durante el sueño y le duelen en la mañana los puños, etcétera. Vive en un estado de contractura constante. Todas esas son manifestaciones corporales que se producen frente a estas situaciones. Lo más importante con respecto al estrés es información, es conocer qué es el estrés, saber qué es el estrés, poder identificar dentro de uno mismo qué es